Amén. Amén. Gracias, hermanos. Buenos días. Dice mi mamá que siempre me pongo la misma camisa, pero no, son diferentes, pero ella dice, te pusiste la misma, ya vi esa clase, ya no la veo. Pero no, son más o menos del mismo color. Qué caray. Y ayer que estaba planchando la camisa, me acordé, dije, híjole, mejor me pongo otro color, pero ya llevaba más de la mitad, así es que la dejé. Pero bueno, hermanos, hoy quiero comentarte cómo nació la idea de la clase de hoy. Corría el año de 2019, hermanos, y después de una reunión de iglesia, Carlos Mejía me invitó a desayunar. Eran como principios del año. Me invitaba a desayunar bastante seguido a un lugar que está ahí, el restaurante de un hotel, que después de la pandemia ya no volvió a abrir, un Holiday Inn que está ahí en Tlalpan, muy cerca del metro Ermita. Y estamos empezando a preparar la conferencia del año. Y entre muchos temas me preguntó qué lugar me gustaría tener dentro de la iglesia. Si líder evangelista, pastor, anciano. Y yo le comenté que a mí me gustaría más estudiar profundamente las escrituras, ser un maestro. Y con su clásica postura, los que lo conocen, yo creo que me dijo que sí. Entonces empezamos el entrenamiento y bueno, me pedía que preparara varias clases y se las presentara y las discutíamos, las platicábamos. Y de repente llegó un momento en el que el entrenamiento subía de dificultad. Y créeme que cuando Carlos te entrena es un entrenamiento bastante fuerte. Y bueno, subía de dificultad. Entonces él me pidió preparar esta clase. Un tema escabroso. Me dijo, prepara un estudio sobre el día del Señor. Hermanos, fue una clase que revisamos y debatimos bastante. Y he aquí una parte del resultado del entrenamiento de mi amigo y maestro Carlos Mejía. Bro, siempre te llevo en mi mente y en mi corazón. Aprecio tu tiempo, aprecio tus enseñanzas, tu amistad, el amor y la firmeza de tu discipulado. Y esto, brother, va para ti. Con mi cariño, mi respeto y mi admiración. Claro, va para Dios, pero Carlos, tú sabes. Hermanos, la clase de hoy se titula El Día del Señor. Juicio, sí. Y muchos tomamos como esta parte del Día del Señor, hermanos, como algo terrible, ¿no? ¿Has visto películas apocalípticas? ¿Qué tal? De repente llegan los aliens y terminan con todo. De repente un asteroide, y tú viste Armagedón y has visto muchas películas donde llegan y se acabó. O un virus. O los vuelve zombies o nos mata a todos. Y bailamos las calmadas, hermanos. Pero no vayamos muy lejos. Hay zonas del mundo y del país que han vivido un apocalipsis. No zombie. Los huracanes en Acapulco. Y las inundaciones. Por las lluvias. ¿Cuántas vidas se han llevado? Es muy duro cuando vemos las imágenes. ¿Las imágenes de qué? De la devastación. ¿Qué pensarías si supieras que hoy es el último día de la historia tal y como la conocemos? El día del Señor. ¿Y qué crees, hermano? Que al venir en la Biblia nos quita la idea de que es un mito o una figura simbólica. Es una verdad anunciada en toda la Biblia.
será un día decisivo, de juicio para unos y de salvación para otros. Es el día en que Dios interviene de una manera definitiva. Y vamos a la Biblia, hermanos, vamos a leer mucho. Prepárate porque vamos a leer mucho. Vamos al libro de Joel. Joel 1:1. Lo voy a leer en versión Reina Valera. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Hasta el versículo 7. Joel inicia diciendo que va a pronunciar un mensaje de Dios. Y como todos los mensajes de Dios, son de gran importancia. Fíjate, así que Joel le pone todo el énfasis para que todos escuchen. Se dirige a los ancianos en primer lugar. ¿Por qué crees? Por su sabiduría, por su experiencia, nobleza y dignidad más allá de su edad. Estos eran respetados. Y si no me crees, mira, vamos a Deuteronomio 32:7. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Los ancianos eran respetados, hermano. Después, Joel se dirige a los habitantes de todo el país. Esta devastación no tenía precedente. Nadie podía acordarse de semejante catástrofe. Este suceso debe contarse de generación en generación. Y así sucesivamente. Como cuando los que sobrevivimos al terremoto del 85, hermanos. No había internet, como ya te he platicado en otras clases. No había redes sociales. Todo lo informábamos de persona a persona. Que se cayó tal edificio, que hay que ayudar en tal edificio, que se cayó tal puente. Era la voz, la red, para enterarnos e ir a ayudar. Y quedó en la memoria para contarle a mis hijos, a mis nietos, a ustedes, y de generación en generación, la gran devastación y la gran desolación de la Ciudad de México. Pero ¿qué pasó en aquellos tiempos? Una terrible invasión. ¿Has escuchado el zumbido de un panal de abejas? Imagínate, multiplícalo por 10,000. Algo totalmente ensordecedor y enloquecedor. ¿Conoces las langostas? ¿Sabes cómo son? Dice Joel que tienen dientes de león y colmillos de leona. Y estos insectos se quedaron tanto tiempo que la Biblia señala que las larvas hasta adultos, no se trató de una plaga como llegan normalmente las langostas, llegan, barren y siguen. No, ellos se quedaron a devastar todo, hasta devorar el último grano. No quedó nada. Vamos a seguir leyendo el libro de Joel, ahora del 8
al 14. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormir en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. La miseria, hermanos, la miseria total, pero también el arrepentimiento. Joel está llamando al arrepentimiento. La desolación no solo es en los campos y sembradíos, hermanos. También ha causado estragos en todo el pueblo, y por si fuera poco, en el santuario. De un momento a otro pasaron de la prosperidad a la miseria. Joel trata de ejemplificar con el dolor de una novia al perder de manera inesperada a su prometido. No hay nada para comer, ni lo básico para el pueblo, ni lo más selecto y refinado para la nobleza y los sacerdotes. ¿Puedes imaginar lo que está pasando? Todo es terrible. Joel describe con detalle la miseria y la desolación, pero con una elegante poesía dolorosa. Fíjate, Joel 1:10 dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Versículo 11: confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hoy oraba Javier en la mañana algo parecido, ¿no? Que está es 3:16, pero Habacuc, está en Habacuc. Y mira, aquí también está, perdieron todo. Los sacerdotes estaban desconcertados, solo se lamentaban. No hay ofrendas ni siquiera de cereales, que eran mínimamente ofrendados. Y eso, ¿sabes qué pasa cuando pasa todo esto? Te desconectas de Dios. Esto los desconectó de Dios. Pero Joel los llama a volverse a Dios mediante el arrepentimiento, entregándose al ayuno. Hermanos, al verdadero ayuno. Este siempre ha sido un tema. Isaías 58:4. He aquí para que contiendas y debates, ayunáis para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que el día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuál es el verdadero ayuno, hermano? ¿Anunciar que vas a ayunar? ¿O ayudar a tu semejante? Amar a tu prójimo, cobijar al desnudo, alimentar a ese niño hambriento que pasa y te vende cualquier cosa, romper la opresión, ayudar a los quebrantados. Este es el verdadero ayuno, hermanos, y no lo digo yo. Quiero regresar al sismo del 85, hermanos. Recuerdo que la vista era devastadora. Todo estaba destruido. Los que estábamos ayudando compartíamos el llanto. Nuestras caras llenas de lágrimas empanizadas, como te he platicado. De todo el polvo de los edificios caídos. Y de remover escombros. Pero los rostros llenos de esperanza de poder salvar una vida de alguien que ni conoces. Y ese es tu prójimo. Ese alguien que ni conoces. Y que quizá nunca vuelvas a ver. La hermandad de todos, hermanos, era coordinarse, levantando escombros. La hermandad era llegar a ver a las tamaleras, porque fue muy temprano, a ofrecer sus tamales al pueblo que estaba ayudando, al pueblo que estaba trabajando para salvar una vida, ver llegar a los albañiles con sus herramientas y a darle. El cansancio era terrible, la posibilidad de derrumbe era inminente, pero eso no detenía al pueblo mexicano que quería ayudar, que quería servir, que con sus manos estaba dando fe del verdadero ayuno de ayudar al prójimo. Gente que pasaba en sus autos se bajaba y los dejaba en la avenida Cuauhtémoc. Así, en la avenida. Se bajaba y ayudaba, iba a ayudar. Se quitaba el saco, se quitaba la corbata y se ponían a ayudar. Iban corriendo. No había clases sociales, hermanos. No había ricos. No había pobres. Había un pueblo unido tratando de salir de la devastación. No había luz eléctrica. No había agua potable. No había comida. Pero lo poco que había se compartía. Algo similar, imagino, en el relato de Joel. Los sacerdotes estaban confundidos. Les preocupaba la ofrenda y no el pueblo. La religiosidad los desenfocó de Dios. Por eso Joel los llama a arrepentirse y a convocar una asamblea y dar el ejemplo de arrepentimiento, vestidos de luto y de ayuno como muestra de humillación personal, oración y penitencia. Vamos a seguir leyendo Joel del 15 al 20, hermanos. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, y la alegría del placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados como los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo, como gimieron las bestias. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto, y la llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. ¡Ay de aquel día! El día del Señor que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso.
Es muy interesante cómo mira Joel la devastación de las langostas. Lo toma como presagio y símbolo profético del día del Señor. Tal vez es muy difícil de entender cómo una calamidad de estas proporciones, lleno de oscuridad, desesperanza, se convirtiera en un día de luz y de promesas. El día del Señor. Esta frase se menciona 5 veces en el libro de Joel, lo que lo convierte en el tema central del libro. Y aún más, cuando vemos que otros profetas también lo usaron. Vamos allá. Isaías 13:6. Aullad, porque está cerca el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová. Viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ezequiel 13:5. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Lee esta escritura, vamos a leerla nuevamente. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Ezequiel 33. Porque está cerca el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Amós 5:18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Abdías 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Otra vez. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Sofonías 1:7. Calla en presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Énfasis. Y ha dispuesto a sus convidados. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. También hay otros profetas, hermanos, que hacen una variante señalando el día del Señor como ese día, refiriéndose a Dios interviniendo en una forma determinante y decisiva en la historia de la humanidad. Como podemos darnos cuenta, todos los profetas hablan de lo mismo, que el día del Señor viene con calamidades, que el día del Señor viene con sacrificios, que el día del Señor viene con terribles males. Entonces, ¿a qué se refieren los profetas cuando hablan del día del Señor? Recordemos que el arrepentimiento, hermanos, quiere decir cambio de mentalidad y cambiar de adentro hacia afuera. Y eso es lo más importante. Lo que podemos reflexionar: si mi vida es una calamidad,
¿cómo me puedo arrepentir? ¿Cómo tengo que arrepentirme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién me va a llamar a arrepentirme? Como Joel llamó a los sacerdotes al arrepentimiento. A tener un ayuno verdadero, a cambiar mi actitud y mi actuar. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos va a llamar a arrepentirnos. Pero no solo leer la palabra, tenemos que poner acción, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y hacedores de la voluntad del Padre. No nos quedemos sentaditos escuchando, tenemos que ponernos de pie y ser hacedores de la palabra. Quiero seguir ejemplificando el terremoto del 85, hermano. Cuando los edificios se destruyeron, en la mayoría de los casos siempre quedaban los pilares, la estructura que detiene el edificio. Cuando todo está destruido, hermano, siempre quedan los pilares, y ese pilar es Dios. Pero ¿qué sucede cuando tenemos problemas, perdemos el trabajo, enfermedades, calamidades? Nos llenamos de llanto, de dolor, desesperación. Nos convertimos en un templo en ruinas. Pero siempre quedan los pilares. Pero no los miramos y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Ahí es cuando tenemos que hacer el ejercicio de catarsis. Ahí es cuando tenemos que hacer el ejercicio de arrepentimiento. Porque Dios siempre está ahí. No cambia. Nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios. Nosotros somos los que cambiamos. Quizá nos hemos acostumbrado a tenerlo todo. Y cuando viene un cambio, como pasó aquí en el pueblo de Judá, pasaron de la abundancia a la miseria. Ahí es cuando tenemos que aferrarnos y seguir con Dios. Allí es cuando tenemos que buscar a Dios con más fuerza. Siempre que hay una calamidad, viene la respuesta de Dios para aquellos que lo buscan de todo corazón. Quizá no es una respuesta inmediata. Quizá no es la respuesta que tú esperas. Pero Dios siempre responde. Y depende de cada uno de nosotros ver la respuesta de Dios y mirar su gracia. Fíjate, en el verso 18 del libro de Joel vemos algo interesante. Cómo brama el ganado, dice. Fíjate, en los antiguos hebreos lo usaban los escribas para referirse a los lamentos de Israel en Egipto. Cómo brama el ganado. Esto era usado por los escribas para referirse a los lamentos del pueblo de Israel en Egipto. Vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar. Este término, hermanos, también hebreo, es para referirse a todo el movimiento que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, porque estaban confundidos. 40 años pasaron en confusión. Vagan sin rumbo las vacas. ¿A veces no te sientes así? ¿Como que andas sin rumbo? Yo sí. Después de hacer estas referencias, mira, Joel ora. Los animales se vuelven a Dios desesperados. El pueblo de Dios sufre, pero no sabe qué hacer. Los animales buscan a Dios. A veces simplemente nos volvemos ciegos y no buscamos a Dios, porque anhelamos lo material. Nos preocupamos por lo superficial y nos quejamos, olvidándonos de Dios. Para mí
El capítulo 1 de Joel es un capítulo para reflexionar y preguntarme cuán agradecido estoy con Dios, o cuán agradecido debo de estar en el lugar aquí en esta casa, siguiendo al Padre, tratando de hacer su voluntad, o vivir quejándome por no tener todo lo que tenía, hermanos. Y estaba acostumbrado antes de la pandemia, por toda esa abundancia que tenía antes de la pandemia. ¿Y qué es a lo que llegué hace tiempo? A arrepentirme, a ver la necesidad de arrepentirme y buscar a Dios como estos animales, desesperadamente, y confiar en la respuesta. Y como decía Fátima hoy en la mañana, estaba cantando una canción, bueno, estaba diciendo la letra de una alabanza de Jesús Adrián Romero. Esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. A veces pasan las calamidades y tenemos que esperar el tiempo del Señor. Tenemos que ser pacientes, hermano. Pero la respuesta siempre va a venir. Pero tenemos que seguir buscando a Dios como estos animales, desesperadamente. Ahora, recuerda que es una analogía al pueblo de Israel. Ahora, también seguramente estás pensando, caray, ¿todo es devastación? Claro que no, hermanos. Fíjate, vamos a analizar algunas de las escrituras que ya leímos. Punto número 1. El día del Señor es un día de juicio. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, no de luz. Fíjate, aquí Amós advierte que el pueblo de Dios no está listo para el juicio. Porque en aquellos tiempos su religión era superficial. Mientras realizaban ritos, sacrificios y fiestas religiosas, también oprimían a los pobres, también mentían, también aceptaban sobornos, también practicaban injusticias en los tribunales, entre muchas otras cosas. Hermanos, Israel esperaba el día del Señor, pero para otros ellos no entendían y seguían sin entender que ellos también serían juzgados. Israel desde los inicios se sintió el pueblo de Dios y pensó que podía hacer todo lo que quisiera. Pero los profetas les advierten, no estás listo para esto. Tienes que volverte a Dios, no nada más nosotros, tú también. Y muchos de nosotros somos así. Yo estoy bien, los demás están mal. Amós nos está diciendo hoy día, prepárate. Pero dime, injusticias, opresión a los pobres, sobornos, ¿te suena conocido? Es igual que ahora, hermanos. Por eso debemos prepararnos. Por eso debemos estar preparados. Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Sofonías lo describe también como un día de angustia, devastación y oscuridad. Hermanos, Dios juzga la idolatría, la injusticia y el orgullo de todas las naciones. No va a haber una que no sea juzgada. Pero hermanos, vamos a aplicarlo. No es suficiente con profesar fe, decirnos y sentirnos buenos. Debemos esforzarnos por vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios, sirviendo a nuestros hermanos,
amándolos. Y más aún, ama a tu esposo. Ama a tu esposa, ama a tus padres, ama a tus hermanos, ama a tus hijos. Ama al prójimo. ¿Cuántas familias hay? Oye, ¿cómo está tu hermano? No sé, no le hablo. Oye, ¿cómo está? No sé, nos dejamos de hablar. Oye, ¿cómo está tu papá? No sé, no le hablo. Hermanos, tenemos que esforzarnos porque ¿sabes qué? Dios no hará ninguna excepción de personas en el juicio. Dios no va a decir, no va a aceptar la justificación. Es de que mi esposo no me sirvió, por eso yo no le servía. Es que mi esposa es bien grosera conmigo, por eso no le daba ni zapatos. Es que mi papá me regañó y desde ahí lo dejé de hablar. No estuve de acuerdo conmigo y desde ahí ya no hay nada que hacer. Dios no hará ninguna excepción de nadie. No va a escuchar excusas en el juicio. Punto número 2. El día del Señor, hermanos, es un llamado al arrepentimiento. Joel 2 del 12 al 13. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Hermanos, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El juicio no es el deseo final de Dios. Hermanos, su misericordia está disponible para todos los que se arrepienten. Y hermanos, sabemos cuál es esa promesa divina. Que un día vamos a estar con Dios. Hermanos, dejemos de ser aparentes y rasgarnos las vestiduras. Rasga tu corazón, saca todo lo que hay en él. Vamos a hacerlo. Porque ¿sabes qué? Dios responde al arrepentimiento sincero con compasión y restauración. Dios responde, hermanos, al arrepentimiento sincero con compasión y restauración. ¿Cómo lo aplicamos? Hermanos, hoy es el tiempo para volver a Dios con toda honestidad, con toda sinceridad. La verdadera religión no es externa, hermanos. La verdadera religión es de corazón. Y hablo de corazón, hablo de mente. Recuerda que la mente, cuando la Biblia hace mención del corazón, es de la mente. Hermanos, no es aparentar que somos buenos. Es hacer las cosas que a Dios le agradan. Es hacer su voluntad. Punto número 3. El día del Señor incluye el derramamiento del Espíritu Santo. Y ya lo vimos con la venida de Jesús. Con la venida de Jesús Dios nos da una nueva oportunidad, hermanos. Y luego Jesús les dijo a sus discípulos, y lo vimos en la clase pasada, les conviene que yo me vaya para que mi Padre les envíe el Consolador. Y dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, ahí está cumplida esta profecía. El Espíritu de Dios llega. Pedro interpreta esto como cumplido en el Pentecostés. Lo vimos la semana pasada en Hechos 2. Y lo puedes ver Hechos 2 del 16 al 21. El derramamiento del Espíritu es parte del mover escatológico de Dios en los últimos días. Todos pensamos que estamos en los últimos días, pero en los tiempos de Joel también estaban en los últimos días. Pero ahora ya tenemos a Jesús, hermano. Ya sabemos que Jesús va a venir. No sabemos cuándo. Dice la palabra que nadie sabe el día ni la hora. Pero tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Porque lo vimos la semana pasada. Es poder para dar testimonio de nuestras vidas y nuestra transformación
Hoy, hermanos, no podemos esperar a mañana. Hoy, como dijo Fox en aquel famoso debate. Debemos de vivir llenos del Espíritu Santo. Tanque lleno, hermano, no un cuartito, no la mitad. Tanque lleno. Tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo mientras esperamos el día del Señor. Punto número 4. El día del Señor culmina con el regreso de Cristo. ¡Wow! Mira, me emociona. Me emociona. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2. Será repentino, inesperado y definitivo. Para nosotros los creyentes, ¿cómo va a ser? Un día de felicidad. Imagínate ver en el cielo a Jesús con sus ángeles, venir con los suyos por los suyos. Imagínate. Va a ser un día de esperanza para nosotros los creyentes. Pero para los impíos, el juicio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la aplicación? Vivir como hijo de la luz, no como hijo de las tinieblas. Y no hay dos: frío, caliente, luz, oscuridad. No es a mi manera, porque no eres Frank Sinatra cantando la canción de Polanca, ¿no? Es bien padre esa canción, pero al final dice, al final lo hice a mi manera. Pero qué padre es decir, me esforcé para hacerlo a la manera del Padre. Y que tú estés, como todos vamos a estar un día agonizando, y que digas, Dios, lo intenté, traté de hacerlo a tu manera. Y sé que voy a dormir, pero un día voy a estar contigo. Tenemos que permanecer alertas. Tenemos que permanecer sobrios y firmes en la fe. Vamos a concluir, hermanos. El día del Señor no es una amenaza, y mucho menos una amenaza vacía. Es una realidad profética que nos llama ¿a qué? A estar preparados. ¿Te tiene que dar miedo? Depende de ti y de mí. Depende de cada uno de nosotros. Si te da miedo, algo no estás haciendo bien. Algo no estoy haciendo bien si yo tengo miedo. Pero si lo espero con gozo, si lo espero con alegría, hermanos, no da miedo. Depende de ti, hermano y hermana. Depende de mí, depende de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué hemos hecho con nuestras vidas espirituales? Recordemos que Cristo ya vino una vez para salvarnos y vendrá otra vez para juzgar al mundo. Hoy es el día del Señor para arrepentirse. Hoy es el día del Señor para vivir por el Espíritu y mantener viva la esperanza de su glorioso regreso. Hoy es día para mantener viva esa esperanza, hermanos, de su glorioso regreso, dando siempre el honor y la gloria al Padre con nuestras vidas. Y a Él es al que le damos toda la gloria. Y antes de terminar, oremos. Señor, Padre, enséñanos a valorar cada día, a darnos cuenta cómo debemos vivir. Ayúdenos, Padre, a arrepentirnos de todo corazón, a esforzarnos para ser dignos de usted y esperar la segunda venida de Cristo, para que nuestro corazón y nuestra mente sean sabios, que vivamos con temor reverente, esperando su venida, caminando en santidad y confiando en tu gracia. Padre, derrama tu Espíritu sobre nosotros y prepáranos para tu glorioso día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.